Entonces, clínicamente lo diagnostiqué. Ahora, si quiero ser un poquito más exagerado, solicito una radiografía. Una radiografía. Y en la radiografía, ¿qué va a haber? Si hay sibilancia, ¿qué pasa? Significa que disminuyó la luz del bronquio, ¿no ves? Yo no puedo silbar con la boca abierta. No puedo, imposible. Tengo que cerrar un poco la boca para poder silbar. Entonces mi bronquio también tiene que cerrarse para poder silbar. Y si se cierra, significa que no puede sacar el aire. Y si no puede sacar el aire, ¿qué hay? Atrapamiento aéreo. Atrapamiento aéreo. Y radiográficamente, ¿cómo voy a observar? Entonces, tengo mi radiografía. Bronquio. Una radiografía normal, ¿cómo la voy a ver? Arcos costales y diafragma. Y una radiografía con atrapamiento aéreo va a haber horizontalización diafragmática, ¿ya? Porque mi pulmón está lleno de aire, entonces es un pulmón hiperinsuflado, si quieren, ¿ya? Entonces el diafragma va a estar aplanado, las costillas van a estar horizontalizadas también porque tengo un tórax más amplio, entonces más o menos va a estar así, más amplio esto. ¿Ok? Las costillas que normalmente tienen un espacio, por ejemplo ahí, van a estar mayores los espacios intercostales, y la parte negra, que se llama radio lúcido, y lo blanco se llama radio opaco. Entonces va a estar más radiolúcido o más negro porque hay mucho aire en el pulmón y no es mucho oxígeno, es mucho CO2, ¿no? Porque no puede eliminar, por eso es que es malo también, ¿ya? Entonces, así se traduce, ¿ya? Un tórax más amplio, horizontalización diafragmática, horizontalización costal, mayor diámetro entre costilla y costilla. Entonces, esa es una imagen de atrapamiento aéreo. Y como fisiopatológicamente, eso nos olvidamos de ponerlo aquí, la fisiopatología de la bronquiolitis va a ser la siguiente. Entonces ingresa el virus, se queda en los bronquios y empieza a producir daño bronquial, lo que me lleva a edema. Y ese edema me va a llevar a producción de moco. Pero además, por el daño que se produce por el virus, me lleva a necrosis también de epitelio, ¿ya? Y esa necrosis, mayor edema. Y ese moco me puede producir una complicación que yo lo voy a ver en la radiografía. O sea, si pasamos este punto acá, ese moco me va a producir tapones. Y esos tapones me van a producir lo que se llama atelectasia. Esa atelectasia puede ser segmentaria o lobar. ¿Ya? Si quieren parcial o total. Muy bien, ¿cómo la voy a ver en la radiografía? Por ejemplo, tengo un pulmón aquí y tengo un bronquio, obviamente, principal, y bronquiolos, 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 bronquiolos. Entonces, aquí
un tapón por el moco. ¿Ya? Si hay un tapón por el moco, ¿qué va a pasar? No ingresa oxígeno, no ingresa aire. Entonces, toda esta parte, en vez de estar negra como acá, va a quedar blanca, porque no hay aire. Entonces, la radiografía, voy a observar, solicito la radiografía y observo blanco acá, negro acá. Esa es una atelectasia. ¿Por qué? Porque un moco me tapó ese bronquio y no ingresó más oxígeno. ¿Ya? Si el oxígeno es negro y lo que no es oxígeno es blanco, como ser hueso, como ser líquido y y los sodios igual, y entonces ahí solamente se tendría tejido pulmonar pero sin oxigenarse, lo voy a ver blanco. ¿Ya? ¿Cuál es mi solución? Fisioterapia. ¿Cómo se hace la fisioterapia en niños actualmente? Que antes era golpeando, ahora es vibratorio solamente. Agarran la parte del pulmoncito y empiezan. Se supone con eso van a movilizar ese moco y al sacar el moco empieza a pasar otra vez el aire y se oxigena toda esa parte otra vez. Y si el moco se me pone aquí, obviamente la atelectasia va a ser masiva. Todo el pulmón lo voy a ver blanco. Ahora, ¿cómo yo puedo diferenciar si lo blanco es líquido o simplemente es tejido? Porque si es líquido sería un derrame pleural, ¿no? Ahora, de la siguiente forma, ¿ya? Si yo tengo una masa, tengo un líquido aquí en este pulmón, se va acumulando líquido, me va empujando el tórax contralateral. Entonces en la radiografía voy a observar que mi tráquea se está yendo hacia el pulmón sano, mi mediastino se va hacia el pulmón sano y está empujando. Y eso es lo que ustedes traducen como si fuera un neumotórax, va a ser un neumotórax hipertensivo, y el paciente empieza a descompensarse porque hay compresión a nivel del corazón, ¿no? Empieza a llevar todo mi emitórax hacia el lado sano. Tengo una masa que me está aumentando. Ahora, cuando es atelectasia, yo no tengo nada que me empuje, ni siquiera aire, y más bien en vez de empujar, se va a ir hacia el lado donde está la atelectasia, porque no hay nada ahí, es prácticamente un pulmón que no tiene aire, que no tiene nada más que este tejido, y el otro pulmón empieza a hacer el trabajo de que tendría que estar haciendo el pulmón afectado y se aumenta un poco su tamaño, ¿ya? Entonces empieza a atraer más bien las estructuras del mediastino. Así lo diferencio, ¿ya? Ok, y el tratamiento para las atelectasias, fisioterapia. Ya, ese sería el tratamiento. Muy bien. Ahora, ¿qué más puedo solicitar? También puedo solicitar un hisopado. Un hisopado nasofaringeo específicamente para virus sincitial respiratorio, ¿ya? Para determinar si es una bronquiolitis por virus sincitial respiratorio. Pero recuerden que solo el 80% es por virus sincitial respiratorio y también puede ser por estos virus. Entonces, si me sale, solicito el laboratorio, viene el laboratorio, le hace el hisopado, que es como hacer para el COVID, sale el resultado, virus sincitial respiratorio negativo, sospecho que puede ser por otro virus, entonces puedo solicitar panel viral para 21 microorganismos. Entonces le pueden hacer el panel viral y ahí me llegan 21 microorganismos y va a salir negativo, 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 positivo para alguno. Entonces, era bronquiolitis por esto. O incluso puede detectar bacterias como el hemófilo, etc. Entonces ahí sale. Puede salir hasta COVID, puede salir hemófilo, entonces yo puedo detectar a través del panel viral, solo que ese no hay en los seguros. Al menos acá no hay, ¿no? Entonces hay que cancelar. Ese es solamente sería.
Ahora hay una tabla que se utiliza, por si acaso, que se llama los criterios de Downes, ¿ya? Se lo voy a pasar la diapositiva, por si acaso, la diapositiva. ¿Y qué es lo que va a determinar? La gravedad del paciente. Se va a determinar en leve, moderado, grave, y va a tomar en cuenta saturación, frecuencia respiratoria, sibilancia expiratoria y uso de músculos accesorios. Por si acaso esa es la modificada. Entonces si ustedes van y buscan criterio de gravedad de bronquiolitis, van a ver los criterios de Downes y pueden, en vez de saturación, si ustedes ven, va a haber cianosis, pero ya se modificó por saturación, ¿ya? Y hace tiempo, en 2014 fue la Academia Americana de Pediatría, lo cambió por saturación. ¿Okay? Entonces, yo les voy a pasar esa tabla y ahí van a determinar si es leve, moderado o severo. Siempre que sea severo, recuerden, es intubación. Obviamente se puede hacer otra cosa que mejore, pero en la práctica a veces directamente se intuba. ¿Ya? Y ahora el tratamiento. Muy bien, ¿qué tiene este paciente? Tiene mucho moco. Entonces, pero como yo voy a hacer una indicación, como si estuviera en la historia clínica, lo primero, dieta, ¿no es? La dieta, dependiendo de la edad, si es un paciente de 4, 5, 6 meses, será lactancia materna o leche artificial exclusiva. Si tiene más de 6 meses, leche más la dieta que tolere el paciente. Dependiendo también de la dificultad respiratoria. Si tiene 55 respiraciones por minuto y tiene 3 meses, 4 meses, lo dejaré en EPO, porque si no, con bastante dificultad respiratoria se puede broncoaspirar. ¿Ya? ¿Qué tiene este paciente? Obstrucción, lo cual indica que tiene baja cantidad de oxígeno. Entonces colocaré oxígeno, y eso para saturación mayor a 94%. ¿Qué significa? Que no le estoy poniendo ahí por bigotera, por mascarilla, estoy poniendo para saturación mayor a 94%. O sea que llega, coloco bigotera, si satura más de 94, se mantiene. Si no me llega a saturar más de 94, coloco un dispositivo que me dé mayor flujo de oxígeno. Puedo poner una mascarilla, ya sea con reservorio o sin reservorio, porque yo puedo llegar a poner hasta de 8 hasta 14 litros por minuto con mascarilla, con mi gotera máximo 3 litros por minuto. Si no mejora, coloco una mascarilla de mayor presión que puedo conectar al ventilador mecánico ya, pero eso no es todavía invasivo porque no estoy intubando, pero ya puedo dar mayor FiO2, etc. Si no, llegará a intubación, pero mi objetivo es que sature mínimo 92, pero ideal mayor a 94%. Si estaría más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, mi saturación objetivo es mayor a 85%, por si acaso. Listo. Ahora, ¿qué más? Si este paciente no puede hidratarse o comer, tengo que hidratar, ¿no es? Mi otro objetivo, hidratar, ya sea por vía oral o endovenoso. Si no tolera la vía oral, pasaré a endovenoso. Y si es endovenoso, directo con Hollida y Segar. No necesito hacer fase de hidratación ni nada. No es un paciente que esté deshidratado. Al menos no creo que esté deshidratado, porque no estoy hablando de un paciente con diarrea, no estoy hablando de un paciente con vómitos, a menos que tenga más de 8 o 10 horas sin poder alimentarse. Directamente hidratamos con Hollida y Segar y con dextrosa al 5%. Luego,
Como había mucho moco, tengo que aspirar al paciente en caso necesario. Si hay, como va a producir mucha secreción nasal, entonces a veces no puede respirar simplemente porque tiene la nariz congestionada, llena de moco, y solo con aspirar se acabó el problema y lo mandamos a la casa. Él se interna porque no puede respirar, pero es solo un moco que tiene allí. Aspiramos y no es más. Luego, 5, podemos dar ribavirina. Ribavirina en spray. Puede ser hacer lavado también, ¿no? Claro, aspiración, lavado nasal, spray nasal, la cosa es que no se obstruya la nariz. Si ya tiene, si hacemos el hisopado nasofaríngeo y me sale el virus sistema respiratorio, entonces puedo dar ribavirina, o si me sale un rinovirus, puedo dar ribavirina, ¿ya? En spray, aerosol. Ahora, si no tiene bronquiolitis y yo quiero evitar que le dé la bronquiolitis, puedo dar palivizumab, ¿ya? Palivizumab. El palivizumab es un agente monoclonal para prevenir la bronquiolitis. Pero no les voy a dar a todos, porque recuerden que es un mínimo porcentaje que produce dificultad respiratoria. Y eso es lo que yo quiero evitar, que mi paciente se complique o se muera por dificultad respiratoria. O sea, por hipoxia, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿en quiénes voy a dar? En pacientes con riesgo de complicarse. ¿Quiénes son los pacientes con riesgo de complicarse? Cardiópatas, prematuros, y estos prematuros se supone que en algún momento, sobre todo en los prematuros, que han sido intubados, y esa intubación liberó oxígeno. Ese oxígeno es un radical libre tóxico para los pulmones y le produjo displasia broncopulmonar. Entonces, los pacientes cardiópatas, prematuros, con displasia broncopulmonar, deberían irse a su casa, luego del alta, con palivizumab. Y eso va a evitar que tengan una infección por virus sincitial respiratoria agresiva. Obviamente pueden infectarse, pero no va a ser agresiva la infección, ¿ya? No lo va a matar al paciente. Entonces ese es el objetivo. Si ya tiene virus sincitial respiratoria, no me va a hacer nada el palivizumab, porque es para prevenir la gravedad. ¿Ok? Eso. Y por último, nebulizaciones. Nebulizaciones con hipertónico. Solución hipertónica. ¿Qué significa? Sodio al 3%. ¿Cómo se prepara? Solución fisiológica al 0,9%, 4.5 ml. Más cloruro de sodio, 0.5%. El cloruro de sodio que viene al 20%, ¿no? Y eso yo lo nebulizo con el horario que a mí me dé la gana. Puedo nebulizarlo cada 4 horas, cada 6 horas, puedo hacerle un rescate con nebulización. ¿Qué significa rescate? Cada 15 minutos por 1 hora, no sé, cada 6 horas, cada 8, cada 12, como ustedes quieran, dependiendo de la gravedad del paciente o de la cantidad de moco que yo perciba que tiene. ¿Cuál es el objetivo? Fluidificar ese moco que está demasiado espeso, diríamos, porque eso es lo que lo obstruye al paciente y no puede respirar por mucha cantidad de moco que tiene. Entonces lo nebulizo, ese moco es más fluido y lo puede ya sea tragar o eliminar a través de la aspiración.
van a escuchar salbutamol para nebulizar. El salbutamol para nebulizar no entra en el tratamiento específico para bronquiolitis, pero puedo hacerlo como prueba terapéutica por si el niño tiene tendencia a ser atópico. ¿Qué significa atópico? Que tiene tendencia a producir broncoconstricción, lo cual no está en la fisiopatología de la bronquiolitis, no está la broncoconstricción. Recuerden que el salbutamol es un beta 2 agonista broncodilatador, ¿ya? Si este paciente tiene tendencia de repente a producir broncoconstricción, puede servirme la nebulización con salbutamol. Entonces puedo hacerla como prueba terapéutica. Le hago 1 o 2 nebulizaciones, veo que el paciente mejora, mantengo con salbutamol. Si no mejora, no necesito seguir con nebulizaciones con salbutamol. Y le puedo aumentar a esta nebulización más salbutamol. ¿Ya? ¿A cuánto se da? Se da a 0.15 miligramos por kilogramo en gotas. Ya, entonces hago 0.15 por el peso, por la presentación que generalmente viene de 5 miligramos, entonces 0.15 por 5 kilos por 10, esas serán las gotas. O directamente 0.7 por el peso y eso me va a dar las gotas. ¿Por qué es importante saber esa fórmula? Porque a veces, sobre todo en los centros de salud, que son médicos generales los que hay, a veces le tienen miedo a ponerle muchas gotas de salbutamol, le ponen 2 gotitas que no les hace nada, ¿ya? Y llega así, le hicimos una evaluación con salbutamol y no mejoró. Cuando mire, 2 gotas, nunca va a mejorar, ¿no? Entonces, a veces necesita 10 gotas, 15 gotas, entonces no hay que tenerle miedo, mientras que yo sepa que por kilo no me he pasado, ¿ya? Máximo 20 gotas. O sea, si por fórmula me sale 40 gotas, no le voy a poner 40, máximo 20 gotas. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta respecto a bronquiolitis? Ok, un resumen pequeño. Entonces, bronquiolitis, pues una inflamación de los bronquios, anatómicamente y clínicamente. El primer cuadro de sibilancia en menor de 2 años, que es producido por virus, en un 80% por el sistema respiratorio, y fisiopatológicamente va a producir edema, necrosis, mayor edema, producción de moco, y este moco me puede producir tapones que me producen atelectasias. Clínicamente va a ser un cuadro de inicio con una rinofaringitis aguda, o sea, tos, rinorrea, fiebre, que se me puede complicar con dificultad respiratoria. Y al ocultarlo al paciente, yo voy a ocultar sibilancias bilaterales. Si le solicito una radiografía, como el paciente tiene sibilancia, significa que está obstruido, va a haber atrapamiento aéreo. ¿Sí? Y ahí voy a ver la radiografía con atrapamiento aéreo, la voy a ver más negra, voy a ver que hay una horizontalización del diafragma, horizontalización costal, más amplio los espacios intercostales y mayor amplitud a nivel del pulmón. Y si hay un tapón a nivel bronquial, me puede producir atelectasia, ya sea segmentaria o total. Para eso hay que hacer fisioterapia, y si el paciente está intubado, puedo hacer una intubación selectiva. Introduzco un poco, si fuera la atelectasia a nivel del pulmón derecho, introduzco un poco más el tubo orotraqueal y lo ventilo, fisioterapia, y ventilo, fisioterapia, ventilo, retiro nuevamente el tubo endotraqueal. Siempre el tubo endotraqueal tiene que estar 1 centímetro arriba de la carina. ¿Cuál es la carina? La bifurcación bronquial. En niños tiene que estar arriba 1 centímetro y en adultos, si no me equivoco, 2 centímetros. ¿Ya? Y si es izquierdo, obviamente voy a tener que poner en posición ideal el tubo, porque bueno, al menos sin endoscopía no hay cómo introduzca hacia el izquierdo. El tubo siempre va a ir generalmente hacia el derecho. ¿Ya? Ya, ok. Clínicamente, ya les dije, radiología, y puedo hacer un hisopado o un cultivo para
sincitial respiratorio. Me sale positivo, nada, puedo iniciar ribavirina. Si me sale negativo, igual tengo que mantener el tratamiento, dieta, oxígeno, hidratación, aspiración, nebulizaciones con solución hipertónica es casi de las cosas más principales en el tratamiento, con el objetivo de fluidificar el moco. Se hace de esta forma y el salbutamol es como prueba terapéutica, no es para el cuadro de bronquiolitis, sino que se da por si el paciente tuviera tendencia a tener atopia o ser atópico. Atópico significa alérgico, ¿no es? ¿Alguna pregunta? El quejido es el quejido, ya es diferente. Ausculto, ya sea que haya sibilancia expiratoria, de inicio siempre en el asmático. Si el cuadro es más avanzado va a haber expiratoria e inspiratoria, y si el cuadro es grave va a haber una abolición del murmullo vesicular, o sea, no va a entrar aire, y a veces no entra aire y uno dice, no hay sibilancia. No, si no entra aire está completamente cerrado. Por eso es que es importante auscultar y auscultar para que yo sepa cuándo el paciente es normal, cuándo es murmullo vesicular. Entonces cuando yo no escuche nada, no hay ni murmullo, entonces está grave, no es el caso. Muy bien, llega y yo voy a indicar, obviamente, 1 NPO. O sea, nada por vía oral porque ese paciente no puede comer. 2, nebulización. Pesa 20 kilos. Entonces, nebulización con 5 ml de solución fisiológica. Va a ser con salbutamol, ¿no? El resto, si fuera hipertónica, es 0,5 y ya está, y 4,5, no tiene un secreto. No se hace por peso, ¿ya? La hipertónica es 4,5 de cloruro de sodio al 0,9% y 0,5 de cloruro de sodio al 20%. No es por peso. Ahora el salbutamol más salbutamol. Pesa 20 kilos, abro mi calculadora y saco 0,15 por 20 por 5. ¿Cuánto sale? 15. Listo, 15 gotas. Si llegó en crisis, le hago cada 15 minutos por 3 ocasiones. Y le puedo hacer por 2 horas incluso. Y si sacan directo, igual 0,7 por 20, igual sale. Sí, ¿no? Una gota más, una menos, una gota menos. Así se hace la cuenta. Entonces, a veces llega ese niño de 20 kilos, yo no sé hacer la cuenta, tengo miedo y le ponen 2 gotas. O sea, ¿se imaginan la diferencia? Entonces no hacen nada. Y ahí si me sale, si tuviera 40 kilos, entonces me va a salir 30 gotas, ¿no? No puedo hacer eso. Máximo 20 gotas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, neumonía. La definición es una infección que me va a producir una inflamación en el parénquima pulmonar.
¿Ya? Entonces, el anterior era bronquiodo y este es faringio pulmonar. El otro era bronquiodo, bronquiolitis. Disminuye la luz por edema. Y este paciente se sobreinfectó y me produjo una neumonía. Me produce una inflamación en el parénquima pulmonar, o sea, alveolo, ¿ya? Producto de una infección. Y esa infección puede ser de cualquier etiología. Y en pediatría, la mayor etiología es viral. Conclusión: diarreas, neumonía, vía aérea superior, vía aérea inferior, viral. Entonces, la mayor cantidad de infecciones en niños es por virus, ya, cualquier infección. Y luego sigue bacterias. Y el ejemplo de bacteria que más produce, neumococo o Streptococcus pneumoniae, ¿ya? ¿Cuál va a ser la clínica? Si yo tengo una infección, ¿qué voy a tener? Fiebre, ¿no? No se olviden, infección es igual a fiebre. O fiebre es igual a infección, a menos que sea una artritis reumatoide, etc. Pero en niños generalmente es esto, independientemente si es viral o bacteriana. Luego, como yo tengo una afectación pulmonar, va a haber tos. Puede ser productiva o improductiva o seca. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Fiebre, tos. Como hay fiebre, hay una infección, va a haber decaimiento, obviamente, ya eso es general, ¿no? Es decaimiento, inapetencia, pero en la parte respiratoria, sobre todo el signo cardinal de la neumonía, taquipnea, ¿ya? Signo cardinal de la neumonía, la taquipnea, es el principal signo. Muy bien. Luego hago un examen físico a ese paciente y voy a inspeccionar, obviamente, la taquipnea. Si evoluciona mal, va a haber retracciones. Intercostal, subcostal, subsifoidea, etc. Va a haber crépitos. Puede haber roncus o subcrépitos. ¿Qué más? Estos pueden ser puede ser unilateral o bilateral, ¿ya? Dependiendo si es una neumonía o una bronconeumonía. Si es una bronconeumonía, afecta a ambos pulmones. Si es una neumonía solamente, va a afectar un pulmón. Muy bien. Y si es un paciente más complicado ya, también puede haber cianosis. Aquí, si viene grave el paciente, va a haber cianosis y alteración del estado de conciencia. Y si está más grave, puede llegar con apnea, polipnea, bradipnea. ¿Ya? Siempre que ustedes vean un paciente con bradipnea, significa
que hay inminencia de paro respiratorio. O sea, es peor una bradipnia que una taquipnia, ¿ya? Entonces el paciente empieza, luego de tanta respiración rápida, se cansa y ahora va a empezar. Ah, no, eso es grave, es inminencia de paro respiratorio, entonces tengo que hacer lo que sea, incluso si hay que intubarlo, lo intubo de una vez. ¿Okay? Polipnea son respiraciones por alineación, la forma de tomarle, la profundidad, ya me voy a ver la parte pulmonar, que es lo que me interesa. Entonces, ¿qué voy a ver en la radiografía de una neumonía? Puedo ver consolidación. O puedo ver infiltrados. Generalmente si veo consolidación es de una neumonía típica y si veo infiltrados es de una neumonía atípica. Vamos a ver la diferencia. ¿Ya? Entonces consolidación voy a ver como si fuera una telectasia, por ejemplo. Puedo verla acá arriba, puedo verla acá abajo, puedo verla al medio, como quieran. O sea, en vez de estar muy negro eso, voy a ver como si fuera plomo, ¿ya? Voy a ver aquí, por ejemplo, negro, todo normal, negro, 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 negro. Y aquí disminuye el contraste. Se ve más plomo, se ve. Pero van a ver que hay trama vascular, ¿ya? No como en la telectasia, que se ve completamente blanco y no hay trama vascular. En la consolidación sí se ve trama vascular, pero se ve más plomo. Disminuye el contraste, ¿ya? Y puede ser abajo, puede ser al medio, puede ser acá, puede ser paracardíaco. Y algo que van a tomar en cuenta, no se olviden que tienen dos pulmones, izquierdo, derecho, y siempre la línea, tanto el derecho, del izquierdo como el derecho, tiene que ser normal, o sea, una línea bien definida. Muchas veces no todo se ve normal y aquí yo observo una pequeña imagen sacabocado. Eso también tiene que hacerme despertar que es neumonía. Ambas líneas tienen que estar bien definidas. Y a veces yo observo aquí que falta. Aquí acabó la imagen y como que le hayan sacado un pedacito de pulmón. También eso es neumonía, ¿ya? No necesito ver toda una imagen de consolidación. Aquí puedo ver un consolidado, o a veces se borra todo y viene aquí ya como un cuchillo de sierra. Entonces, a veces no está eso en la teoría. La teoría dice consolidado y infiltrado. Pero esa imagen sacabocado, que es generalmente la mayoría de las radiografías que van a ver, es importante saberlo. Por suerte tengo dos pulmones y puedo comparar el uno con el otro. ¿Ya? Muy bien. Y por último, tengo que ver el tratamiento. Mi primera línea de tratamiento es amoxicilina, ¿ya? Aquí y en la China. Amoxicilina, ¿ok? Y no es porque, bueno, aquí en Corea se tienen, para que no digan que ya siempre en todos los exámenes donde ustedes quieren que vayan, el primer tratamiento o el primer esquema de tratamiento es amoxicilina. Obviamente, si ahí en su examen no dice amoxicilina, dice penicilina, penicilina será. No vayan a buscar, pucha, no dice amoxicilina, ¿le pondré amoxicilina? No, el examen está ahí porque está ahí, no le busquen otra respuesta, ¿ya? Y si en el examen dice una es la respuesta, no le pongan dos, ¿ya? Una. De repente dice amoxicilina, y si el paciente es alérgico a la amoxicilina, yo le daré claritromicina, ¿ya? Y si yo en el examen le pongo amoxicilina y claritromicina, no le pongan los dos. El principal es amoxicilina, ¿ya? Por si acaso. No dice alergia, ¿no? Ya si dice alergia, le pondré claritromicina, ¿no? Ok, por ejemplo, yo le puedo poner ahí paciente alérgico a la penicilina. Podría ser alérgico a la amoxicilina. Le pongo claritromicina. ¿Ok?
Pero no sería tan pendejo. Pero en algún examen por ahí pueden haber. Muy bien, entonces, amoxicilina, ¿ya? A 90 miligramos por kilogramo día, por 7 a 10 días. O sea. Entonces, si hay alergia a la amoxicilina, macrólido, entre los macrólidos, claritromicina, acitromicina o eritromicina. Si es endovenoso, penicilina, cefotaxima, ceftriaxona, ustedes quieran. ¿Está claro hasta ahí? Los infiltrados, ¿cómo digo que se veían? Eso es típico. Solicito una radiografía y hay el consolidado. ¿Ok? Típico. Pero vamos por partes. Entonces, neumonía. Típica y atípica. ¿Ok? Primero, etiología. En la atípica, clamidia, neumoniae, por si acaso, no hacer trachomati, neumoniae, y sobre todo micoplasma, también neumonía. Y la típica, sobre todo neumococo, mayor de 4 años. ¿Por qué generalmente? Porque puede haber antes de esa edad, pero hay más predisposición en mayores de 4 años. ¿Ya? La clínica, ¿cómo va a ser? Si comparo, aquí va a haber una tos seca o no productiva, va a haber fiebre, pero no es muy alta, o una fiebre baja, más o menos baja. Generalmente hay subcrépitos o roncus, que es casi lo mismo, y mayormente también puede haber sibilancias. ¿Ok? Y en la típica obviamente es la tos productiva, fiebre elevada, crépitos y eso. La radiografía. Hijo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Atípico y típico. Listo. Casi borré todo. La radiografía. ¿Y por qué no habla? Entonces todo lo que expliqué no aprendí nada. Listo. ¿Ya? Ahora en la radiografía, aquí voy a ver, muchas veces puedo ver normal la radiografía o infiltrados bilaterales. Y aquí voy a ver consolidados. ¿Ok? El tratamiento, aquí van a ser macrólidos y aquí sobre todo amoxi o de la familia de las penicilinas. Y si quieren, entre los macrólidos tengo acitro, claritro, eritro. Muy bien. ¿Claro o alguna duda? Y a veces, por si acaso, si yo estoy en mi consultorio, recibo un paciente, no sé, a los 5 años, me dice nada más está con fiebre, mi hijo, y nada más que fiebre, y de vez en cuando quizá una tos, pero nada más. No es muy claro, no es un cuadro tan neumónico, ¿no ves? Si es solo fiebre, bueno, solicitaré examen de orina, reviso oído, reviso garganta,
nada, ausculto, quizá un poquito de flema y a veces nada. Entonces, para mí es un síndrome febril sin foco, pero que tengo que buscar el foco, ¿no? Entonces, cuando es un síndrome febril sin foco, tengo que buscar el foco, solicito examen de orina, hago un examen físico completo y solicito una radiografía. Y en la radiografía me viene mucho infiltrado, también es atípico, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene rayos X de neumonía, pero clínica que no es clara. Eso es atípico, ¿ya? Y lo típico, obviamente, ya saben, cuadro respiratorio más una radiografía con afectación respiratoria. Y eso es atípico porque es un cuadro respiratorio y una radiografía que no es muy clara. Por eso se llama atípico. ¿Ok? Y si es virus, generalmente en la radiografía es casi igual que esa. Casi todo lo atípico también produce el virus. Eso. Ahora, otros conceptos que tengo que aprender es también lo que me enseña la OMS para primeros niveles. ¿Por qué? Porque si a mí me toca que me manden a frontera, en frontera muchas veces no hay ni hemograma, ni una radiografía, es todo clínica, ¿ya? Entonces pasó que muchos pacientes fallecían por neumonía, porque a veces no había un criterio claro para ver la gravedad. Entonces, ¿qué hizo la OMS? ¡Pum! Directo, vamos a hacer que por clínica se diga que es neumonía, ¿ya? Entonces agarran y dice, y divide en neumonía, neumonía grave y neumonía muy grave. ¿Cuándo? Esto es interesante porque en cualquier cuadro respiratorio yo puedo aplicar estas clínicas, ¿ya? Neumonía, para la OMS es solo taquipnea. Llega un paciente con taquipnea, para la OMS es neumonía, ¿ya? Entonces eso lo puede aplicar una enfermera, etcétera, cualquier persona, para decir, ay, ese paciente está con neumonía, asustarse, ¿no? Es para que de una vez haga algo y si no tiene los recursos, si yo en mi hospital no tengo los recursos, hacer una radiografía y veo que no está muy bien, lo enviaré para un segundo o tercer nivel para ver qué pasa. Neumonía grave es taquipnea más retracciones. Y neumonía muy grave es todo esto de aquí más alteración del estado de conciencia, cianosis. Eso es grave, ¿ya? Entonces yo con el segundo y el tercero, si yo tengo un segundo nivel o un primer nivel, lo derivo a un tercer nivel con el diagnóstico de neumonía. Pero como yo estoy más avanzado, lo ocultaré al paciente. Si está taquipnéico y hay sibilancia, pues diré que es bronquiolitis. Si está taquipnéico, hay sibilancia y tiene unos 8 años, diré que es asma. Y puedo hacer mi tratamiento y ver, no todo lo voy a derivar, digamos. Si está taquipnéico, hay retracciones y sibilancia, haré nebulizaciones y veré cómo va. Pero es importante también conocer eso. Sobre todo para que yo le enseñe, digamos, a mi enfermera de triaje, para ver la gravedad del paciente, ¿ya? Y en general, si yo tengo ese cuadro, no importa si es o no neumonía, pero es importante saber que si hay retracciones, ya es grave. Para cualquier cosa, para un club laríngeo, para una neumonía, para un asma, para una bronquiolitis, lo que sea, si tiene retracciones, ya es un cuadro más grave, ¿no? Y ya yo aplicaré el tratamiento dependiendo de la patología del paciente. Generalmente llega el paciente por fiebre, la madre lo trae, si no lo trae por dificultad respiratoria, lo trae por fiebre.
Esa es su emergencia. Entonces, para la fiebre, ¿qué tengo que dar? Si quieren, ibuprofeno o paracetamol. Y si es paracetamol, le daré a 10 o 15 miligramos por kilogramo de peso dosis. Y ahora, para la infección, le daré amoxicilina. ¿Ya? Y le voy a dar 90 miligramos por kilogramo de peso día. Ya, esto le puedo dar por 3 a 4 días. ¿Y por qué le doy por ese tiempo? Porque el antibiótico va a ser entre unas 72 horas en hacer efecto recién, entonces yo tengo que controlar la fiebre, ¿no? A veces se le indica con o sin fiebre para que no esté dando de fiebre. O se indica con temperatura mayor a 38 grados, que es lo que dice la teoría. Cuando hay 37,8, 37,7, medio físico. ¿Ya? ¿Y qué es lo mejor para bajar temperaturas altas? Bañarlo al paciente, no se olvide. Muy bien, si voy a indicar ibuprofeno, es un paciente de 10 kilogramos, como siempre, de 10 kilos, hago lo siguiente, pues vamos a dar paracetamol, que es lo más común. Entonces, paracetamol. Doy dosis por kilogramo dividido entre la presentación por 5 ml, que generalmente viene en la presentación. Y esa es la respuesta. Ok, la presentación del paracetamol generalmente viene de 120 miligramos en 5 ml. Ahora la dosis es 10 miligramos. Okay. Dosis 10 miligramos por kilo. Pesa 10 kilos por 10 kilogramos. Dividido entre la presentación, que es 120 miligramos por 5 ml, que son estos 5 ml por 5 ml. ¿Pueden sacarlo? A ver cuánto da. 4. Muy bien. Entonces, señora, usted le va a dar 4 ml de paracetamol cada 6 o cada 8 o cada 12 horas, según las veces que le venga de fiebre o según como ustedes quieran, por 3 a 4 días o con temperatura mayor a 38 grados centígrados. Así saca los aires. ¿Ok? Ahora tengo que dar la amoxicilina. Amoxicilina. También le vamos a dar, señora, amoxicilina. ¿Cuánto le voy a dar, doctor? Tranquilo, vamos a ver cuánto. Y esta amoxicilina viene presentaciones de 250 miligramos con 5 ml, 500 miligramos con 5 ml, 1000 miligramos con 5 ml. Vamos a dar de 500, ¿ya? 500 miligramos en 5 ml. Esa es la presentación que nos dio la farmacia. Ahora, la fórmula es dosis por kilogramo. Como dice kilogramo día, tengo que dividirlo entre las veces que le voy a dar al día. Se da cada 8 horas, entonces lo divido entre 3 veces al día. Lo vuelvo a dividir entre la presentación y lo multiplico por los 5 ml. ¿Cuál es la diferencia entre dosis y día? Esta. Si se dan cuenta, aquí cuando dice kilodosis, no divido entre las veces que le voy a dar al día. Y la misma dosis le puedo dar cada 6 horas, cada 8 horas o cada 12 horas. Si me sale 4 ml, le voy a dar 4 veces al día 4 ml, le voy a dar 3 veces al día 4 ml, o le voy a dar 2 veces al día 4 ml, o le voy a dar 4 ml según le dé fiebre. Ahora, amoxicilina, saquen cuánto le da. Como es 90 miligramos, la dosis 90 miligramos
Como pesa 10 kilos por 10 kilogramos, como se da cada 8 horas, dividido entre 3, como es de 500 miligramos, dividido entre 500, y como esos 500 miligramos vienen en 5 ml, por 5 ml. 3 ml, muy bien. Entonces, 3 ml cada 8 horas por 10 días. ¿Alguna duda? Se lo vuelvo a repetir. Muy bien, eso es medicación vía oral. ¿Por qué es importante que yo lo sepa? Porque si yo tengo un niño de 4 años que pesa, bueno, de 10 años, digamos, que pesa 25 kilos, no va a ser lo mismo a que yo tenga uno de 10 años que pesa 35 kilos. Y puede haber, ¿no? Y si yo leo solo el prospecto y dice para 10 años de tanto, entonces dice, en los prospectos dicen, pues, de 6 años a 15 años, pero no, lo ideal es sacar por el peso del paciente. Eso me va a evitar que le falte dosis y entonces yo voy a producir resistencia a los medicamentos, o voy a producir que el medicamento no vaya bien y luego tenga que hacerle endovenoso, internarlo, o si le doy mucha dosis lo voy a intoxicar al paciente, ¿ya? Entonces los antibióticos vía oral con los endovenosos tienen el mismo efecto, pero falla en que a veces le damos poca dosis, en que la mamá se olvida en los horarios o en que no cumple los días que debería darle. A veces le da 2, 3, 4 días, el paciente mejoró, no le voy a dar más. Y entonces cría resistencia al antibiótico y al 8º día otra vez recae. Ya, por eso es importante siempre aclarar que tiene que cumplir el tratamiento. Muchas veces va al hospital, le damos muestras médicas, le duró 4 días y por no comprar el resto no le voy a dar. Listo, eso es todo, entonces pueden retirarse.